San Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer únicamente un versículo de la palabra del Señor. Versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes esta interrogante para poder atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué Jesucristo es Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesucristo es Dios? Quizás son pocos los cristianos que se toman la molestia para poder averiguar, de acuerdo a lo que revela la Biblia, por qué Jesucristo es Dios. Y algunos pues tienen algunos conceptos no tan bíblicos, pero otros son certeros a lo que dice la palabra del Señor. Pero en la historia del mundo, en el desarrollo de la sociedad, hemos comprendido de que de acuerdo al desarrollo del mundo, han existido ciertos hombres que se han considerado dioses. Por ejemplo, Nabucodonosor. Por ejemplo, los emperadores romanos. Eran hombres quienes tenían un poder que les llevaba a la tentación de endiosarse y poder sacar leyes para poder decirle a la sociedad: me tienen que adorar. Me tienen que adorar porque yo soy Dios. Los emperadores, muchos de los emperadores romanos, tuvieron ese privilegio para poder sacar leyes o decretos, para poder la sociedad tomarlos a ellos como dioses. Y les exigían adoración. Porque ellos se consideraban dioses, el mundo tenía que caer postrado a sus pies. La sociedad tenía que caer postrado a sus pies. Y no cabe duda que en muchos pensamientos humanos también está esta forma de estar pensando, porque ciertos poderes ellos consideran que ya les da la facultad de poderse considerarse dioses. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender, mis queridos hermanos, que la idea ahora que tenemos moderno, pleno siglo XX, XXI, la idea de Superman, la idea de Spider-Man. Quizás los niños y nosotros solo veamos eso en fantasía, en figuras, que llamó la atención del corazón del niño, del adolescente, para poder tener la imagen de Superman y de Spider-Man. Pero leyendo un poco el historial de cómo empezó, quiénes fueron los que empezaron a hacer ese tipo de películas, nos damos cuenta que fueron influenciados por el pensamiento de Hitler. Y fíjense que Hitler fue uno de los primeros que quiso crear a un superhombre. Pero la idea es que los seres humanos pudieran ver que sí se puede tener a superhombres. Y empezaron a hacer experimentos con genes humanos y animales para poder experimentar a ver qué de fuerza más allá de lo humano podemos obtener. La idea de ser superhombre venía ya desde siglos antes del 20. Y entonces, si es así como vive la sociedad, si es así como vive el mundo, ¿por qué Jesucristo es Dios?
¿Qué marca la diferencia entre la forma del pensamiento humano que quiere considerarse como Dios y cuál es la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y el engendro humano que tiende a hacer eso? Hoy la palabra del Señor por lo menos nos va a llevar a 3 respuestas para dar respuesta a esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Y la primera respuesta nosotros lo encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 4 y versículo 15, donde nos dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nosotros queremos darle respuesta a esta interrogante, ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque la primera respuesta nos enseña porque Él triunfó sobre el pecado. Ningún engendro humano puede decir yo si no peco. Su propia conciencia lo acusa, sus propios pensamientos le dicen algo malo haces. Ni por más que sean mínimos hay algo desbalanceado que vivís o pensás, y esto afecta a tu persona o a tu prójimo o a tu familia. Y esa voz de conciencia está en el ser humano para acusarle en decir sos pecador. Pero la Biblia nos habla de un solo hombre, de acuerdo a la palabra del Señor, dando respuesta a esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque triunfó sobre el pecado. Si nosotros queremos recordar lo que dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando nosotros pensamos en lo que acá está diciendo Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, solo nos lleva a comprender, mis hermanos, que esto es la diferencia entre el engendro humano y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo, la razón del por qué la Biblia enseña, revela y dice del por qué Él es Dios, porque Él jamás cometió pecado. Jamás hubo engaño en su corazón. Jamás pasó un pensamiento malo dentro de su mente. Jamás hizo daño al prójimo. Y esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que Él, sabiendo de que Él jamás pecó, Él considera nuestra naturaleza, porque somos de un engendro humano, tal y como dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia entre el engendro humano y nuestro Señor Jesucristo: Él jamás cometió pecado. Fue vencedor sobre el pecado. Fue ejemplo, se hizo hombre, dejó su trono, vino a la tierra, fue obediente hacia la cruz, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre como ejemplo perfecto, 100% hombre, 100% Dios, triunfante sobre el pecado, para poder enseñarle a la humanidad que Él es Señor, que Él es Creador, que Él es Salvador, que Él es Redentor, que Él marca la diferencia entre lo que usted es y lo que yo soy. Y cuando nosotros reaccionamos y pensamos en eso, entonces la respuesta a esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque es el único que triunfó sobre el pecado. Pudo ser muy guapo Nerón, pudo ser muy guapo otro emperador romano, pero su propia conciencia de cada uno de ellos les dice de que en algún área ellos han afectado su propia vida, o la vida de la sociedad, o la vida de su imperio, o la vida de su propia familia, o la vida de su prójimo. Y esto es una realidad en la naturaleza del ser humano. Y entonces viene la palabra del Señor y nos enseña por qué Jesucristo es Dios: porque triunfó sobre el pecado, porque solo Jesucristo lo hizo. Algunos dirán: bueno, pastor, pero está Abraham. Abraham era el padre de la fe, pero también Abraham tenía sangre en sus venas, de naturaleza pecaminosa. Pastor, pero ahí está el profeta Isaías, pero también ellos traían la naturaleza pecaminosa. Pastor, ahí está Juan el Bautista, pero también él traía naturaleza pecaminosa.
Pastor, ahí está María, la madre de Jesús, pero traía naturaleza pecaminosa. Pastor, ahí están los apóstoles, pero traían naturaleza pecaminosa. Jesucristo no. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque triunfó sobre el pecado. Y Jesucristo que vino a vivir sobre esta tierra, Él que vivió acá, Él se relacionó con los pecadores. Él sabe de qué es tentado su Hijo, de qué es tentado el pueblo cristiano, de qué es tentado el hombre de fe. Él sabe de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Él se compadece de cada uno de nosotros para enseñarnos de que Él hasta ahora delante de Dios Padre está intercediendo por su pueblo para enseñarle a pueblo de fe que Él es Dios, Él es Señor de señores, Él es el Salvador, y nosotros alcanzados solo por la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque Él triunfó sobre el pecado. Pero también tenemos otra respuesta. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Quiero llevarles a lo que dice Juan 19:30. En el Evangelio 19:30 de Juan, en 19:30, nos dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en respuesta a esta interrogante? ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque también triunfó sobre la muerte. Si triunfó sobre la muerte, nos dice la palabra del Señor que solo Él salió triunfante con la muerte, teniendo un cuerpo glorificado que marca la diferencia entre los seres humanos y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él triunfó sobre la muerte, noten cómo dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 15 y su versículo 55 para dar respuesta a esta interrogante. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque triunfó sobre la muerte. Miren cómo lo describe Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Miren, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que uno de los dolores que tiene que pasar el engendro humano es cuando experimenta la muerte. El hombre no quiere morir, no quiere dejar esta tierra. Los seres queridos no quieren dejar partir a sus seres queridos. Es algo muy doloroso. Todo mundo busca al médico, todo mundo busca de alguna manera cómo lograr curarse de acuerdo a lo que hay de medio para poder vivir. Van a los mejores hospitales o a un hospital público, hacen la mejor lucha para ver cómo el hombre pueda sanarse para no morir. Y el mundo científico siempre está luchando para ver cómo alargar la vida del ser humano. Pero nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que va a llegar el momento, tal y como está escrito en la palabra del Señor, que tenemos que partir. Polvo eres y al polvo volverás. Y esto solo nos hace recordar que Jesucristo pasó por esta realidad, pero con la diferencia de que Él triunfó sobre la muerte. Con la diferencia que Él salió victorioso sobre la muerte. Para poder recordarnos a cada uno de nosotros con esta interrogante que dice Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él salió triunfante al tercer día. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Él está a la diestra de Dios Padre con un cuerpo glorificado. Él va a retornar por su pueblo con un cuerpo glorificado para enseñarnos a cada uno de nosotros que solo Él triunfó, solo Él conquistó la muerte. Solo Él nos hace recapacitar de que ni aun con todos los seres humanos que han querido de alguna forma alargar su vida, han muerto y están sepultados, e incluso los propios hombres de fe están sepultados, a excepción de algunos que se fueron allá con el Señor sin ver la muerte, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. Pero tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo marcó la diferencia, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado, donde las cosas materiales
ya no están sujetas a Él, sino más bien Él traspasa lo material para enseñarnos que todo poder le corresponde a Él. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar, mis queridos hermanos, con esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque triunfó sobre el pecado, pero también porque triunfó sobre la muerte. Y a cada uno de nosotros nos hace recordar, mis hermanos, que muy hermoso puede ser un cristiano muy maduro, pero jamás se puede comparar con la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que cuando nosotros leemos lo que pasó en el libro de Hechos, los hombres cuando miraban sanidad, milagro a través de la mano de los apóstoles, de la oración de los apóstoles, muchos eran tentados para arrodillarse delante de ellos, y ellos reprendían a la multitud diciéndoles: por favor, párense. Nosotros somos iguales que ustedes. El que merece adoración, gloria, honra, poder es Jesucristo. Es al que nosotros predicamos, porque Él no solo triunfó sobre el pecado, sino también triunfó sobre la muerte. Él está vivo, Él está a la diestra de Dios Padre para enseñarnos a cada uno de nosotros la razón del por qué hoy la palabra del Señor nos está enseñando un poco sobre por qué Jesucristo es Dios. Por lo menos tenemos dos respuestas, pero hay otro pasaje de la palabra del Señor donde yo quiero compartir con ustedes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 18, quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, este otro pasaje, Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Noten lo que dice esta porción de la palabra del Señor, Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Tenemos acá otra respuesta, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Si hemos aprendido dos: porque triunfó sobre el pecado, porque triunfó sobre la muerte, pero también porque triunfó sobre Satanás. Esto solo nos lleva a recordar lo que Génesis 3:15 estaba profetizando desde el Antiguo Testamento en su cumplimiento, para que nosotros entendamos que desde que Él nació estaba triunfando, triunfando y triunfando. Cuando Él desarrolló su ministerio, fue un ministerio de triunfo. Cuando Él estaba sanando enfermos, reprendiendo demonios, cuando Él estaba haciendo cosas sobrenaturales, el testimonio de los apóstoles es esta expresión que estamos leyendo en Lucas. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estaba siendo derrotado, para enseñarnos a cada uno de nosotros que este es el cumplimiento que tenemos en Génesis 3:15 sobre la profecía cumplida, que Jesucristo también triunfó sobre el diablo. Para poder nosotros ser certeros, también la palabra del Señor le da credibilidad a esta gran verdad en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20 y su versículo 10. Apocalipsis capítulo 20 y su versículo 10. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque también triunfó sobre el diablo. Si Él triunfó sobre el diablo, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en estar jugando contra este ser que conoce más la Biblia que nosotros, porque este conocía muchos misterios de Dios antes de ser lo que ahora es. Algunos se atreven a veces a estar en lugares donde Él ha cegado la mente de muchos seres humanos, encantamientos de adivinación, de brujería, de hechicería, de pronosticar el futuro. Juegan contra todas estas cosas sin darse cuenta que el mal lo está utilizando, que este ser lo está utilizando para confundir el corazón y la mente del ser humano,
Y tristemente el Dios de este siglo ha cegado la mente de los que practican esto. Y a veces los cristianos son tentados a entrar en ese mundo del campo espiritual, místico, satánico, que no lleva a nada bueno, pero es solo para recordar que la diferencia que marcó nuestro Señor Jesucristo de por qué Él es Dios es porque Él triunfó sobre el diablo. Si Él triunfó sobre el diablo, va a llegar un momento en que Él va a ser lanzado al infierno para que deje de estar engañando al pueblo de Dios, para que el mundo, quien con su propia voluntad decidió seguir a este ser, tristemente también van a ser lanzados en este lugar de dolor. Y cada uno de nosotros pues debemos de tener responsabilidad en lo que creemos, porque a veces somos tentados a endiosar. Jesucristo lo advierte. Se van a multiplicar muchos falsos cristos. Se van a multiplicar muchos falsos apóstoles. Se van a multiplicar muchos falsos maestros. Y noten que dice la palabra de Dios. Y van a hacer milagros, prodigios, sanidades. Y si aún fuere posible, van a engañar a los escogidos. ¿Cuánto de la multitud ahora sigue a hombres por cosas sobrenaturales que suceden, pero que doctrinalmente, en lugar de que Cristo sea adorado, exaltado, glorificado, porque Él es el único Dios, se atribuyen la gloria, se atribuyen la honra, le quitan la gloria al Hijo del Dios Altísimo? Y esto hace a que cada uno de nosotros aprendamos, mis queridos hermanos, que hoy la palabra del Señor nos está recordando con esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque Él triunfó sobre el pecado, porque Él triunfó sobre la muerte, porque Él triunfó sobre el diablo. Y va a llegar un momento en que va a separar al pueblo de Él con el pueblo que siguió a este ser. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana, porque Jesucristo es Dios. Alguien me dice: pastor, yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero creer en Jesús. Pastor, yo quiero ir al cielo, pero no mucho me convence lo que ustedes dicen. Entonces yo le digo: ¿y para qué quiere ir al cielo? Si allá en el cielo es Jesús el que está. Si allá en el cielo es su palabra el que va a estar dándonos aliento, dándonos palabras para que Él sea glorificado, alabado y exaltado. Si aquí se aburre del nombre de Jesús sobre la tierra, pues allá en el cielo Él está. Él está a la diestra de Dios Padre. Y según lo que revela la Biblia, sus ángeles, los arcángeles, los serafines y todo el pueblo que va a salir de acá sobre la tierra le van a dar gloria, honra y poder, porque solo Él es Dios. ¿Se va a aburrir? Bueno, en eso no me he puesto a pensar. Pues en esto consiste la vida cristiana, de creer que Jesucristo es el Mesías, de creer con certeza del por qué la Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque tenemos tres respuestas que no son humanas: porque Él triunfó sobre el pecado, porque Él triunfó sobre la muerte, porque Él triunfó sobre el diablo. Una cualidad que no lo tiene usted y no lo tengo yo, porque ni por más que queramos ser aceptos ante el Señor, a veces en determinado momento nos desbalanceamos, y si no es enojo, es algo por ahí. Sucedió al día y usted se da cuenta: yo no quise ofender a mi Señor, pero usted le dice, mi conciencia me dice que sí, hoy no oré. Se me olvidó leer un poco la palabra de Dios, o se me olvidó hablar un poco de mi Señor. Usted se da cuenta, ni aún como cristiano, que ahí hay ciertos desbalances, pero el Señor en su gracia y misericordia nos dice: yo tengo un pueblo que cree en mí. Yo tengo un pueblo que me alaba, que me adora, que me honra, que me da gloria. Y nosotros somos su pueblo. Amén, hermanos. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Porque solo tenemos tres respuestas en la Biblia: porque Él triunfó sobre el pecado,
Porque Él triunfó sobre la muerte, porque Él triunfó sobre el diablo. Y si Él triunfó sobre el diablo, mis queridos hermanos, razón tiene la palabra del Señor en enseñarnos y decirnos: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién? Angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que comprender lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos, que nosotros creemos en Jesucristo porque Él es Dios, porque Él es el Mesías prometido, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, porque Él tiene su pueblo y viene por su pueblo, y un día va a separar a su pueblo de los que no son su pueblo. Si usted ya tiene a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, no se preocupe. Algunos a veces son tenebrosos, y si Jesucristo viene y si a mí no me lleva. La Biblia dice que para ser parte de la iglesia el requisito es tener a Jesús como Señor y Salvador, porque Él es Dios todopoderoso. Él viene con poder por su iglesia. Si usted lo tiene Él como Señor y Salvador, no se preocupe, se va con Él. Porque Él viene, dice, por su iglesia. Y va a separar a su iglesia con los del mundo. Y ese privilegio lo tenemos los que hemos creído en Jesucristo. Hemos visto que hay un sinfín de religiones a través de la historia, pero no llenan estos requisitos sus líderes, ni sus dioses, ni sus grupos religiosos. Pero ahora la palabra del Señor nos está enseñando hoy con esta interrogante: ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque triunfó sobre el pecado, porque triunfó sobre la muerte, porque triunfó sobre Satanás, y porque va a llegar el momento en que va a separar a su pueblo de los que no son su pueblo. Y por eso no nos aburrimos de venir acá a cantarle, hermanos. Ni alabarle, no nos aburrimos. Ni decir a cada momento: Señor, la gloria para ti. A veces yo voy en camioneta, pero de repente yo miro ahí que más de alguien va sacando su Nuevo Testamento. Y rápido, ¿verdad? La lógica. Me imagino que él es cristiano. Y a veces algunos son responsables. Mire, le regalo su folletío. Yo le digo: gracias, yo soy cristiano. Qué bueno que no se avergüenza el evangelio. Ahora a otros les cuesta, esconden su Biblia. Pero lo cierto es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener una fe genuina, una fe donde hoy con esta interrogante podemos ser certeros en lo que creemos. ¿Por qué Jesucristo es Dios? Solo hay 3 respuestas. Porque Él triunfó sobre el pecado, la muerte, Satanás, y esto le da credibilidad a toda promesa mesiánica para que nosotros podamos ser hombres de fe.